Durante este 2017 la seguridad fue un tema central de la administración del presidente Jimmy Morales. ¿Qué pasa con ese asunto? ¿Cómo fue la función del Ministerio de Gobernación en cuanto a las bandas de extorsionistas? ¿Qué sucedió con la pandilla del barrio 18 que en algunos momentos amenazó a las autoridades? De eso hablaremos. Usted puede participar con la etiqueta SF Seguridad. Llamadas ilimitadas todo diciembre, desde 299 quetzales. Tigo presentó. Bienvenidos a Sin Filtro. Estamos en esta ronda de temas de balance y esta noche abordaremos SF Seguridad. ¿Ha sido la seguridad uno de los temas en donde sale bien calificada la administración del presidente Jimmy Morales? De eso hablaremos esta noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola, Gustavo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Seguridad, Ministerio de Gobernación, operativos, cooperación incluso con otras agencias de seguridad. ¿Cómo sale evaluado el presidente Morales en ese tema, Philip? Bueno, hay que partir, digamos, haciendo una especie de comentario editorial. Evaluar el tema de la seguridad de entrada es complejo, porque la seguridad es una percepción. ¿Qué quiere decir que la seguridad es una percepción? Por ejemplo, Estuardo y yo podemos tener diferentes percepciones de qué es seguridad. Yo me puedo ir a parar en la calle de la calzada Roosevelt, caminar de lo más tranquilo y me puedo sentir seguro, pero yo no sé si Estuardo hace exactamente lo mismo y se siente seguro. O viceversa. Estuardo puede ir a la zona 18 y se siente seguro, y yo tal vez llego a la zona 18 y me siento con psicosis. O sea, de entrada, la seguridad es una percepción subjetiva. La seguridad se puede medir de forma cuantitativa, de forma objetiva, con indicadores. Datos. Con datos en bruto. Y hay, por ejemplo, algunos indicadores mundialmente aceptados para medir la situación de seguridad. Por ejemplo, quizá el indicador más utilizado a nivel mundial es el de homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero luego también hay otros indicadores como, por ejemplo, la tasa de crimen por cada 100.000 habitantes, o sea, que mide todas las denuncias de actos delictivos por cada 100.000 habitantes. Entonces eso me permite tener más o menos una medición real de cuántos delitos se están cometiendo. Hay otros indicadores que ya miden delitos específicos, por ejemplo, mediciones sobre extorsiones, mediciones sobre robos de vehículos, robo de propiedades, etcétera, etcétera. El problema que tenemos aquí en Guatemala es que, con la excepción de la medición de homicidios por cada 100.000 habitantes, y que esto es un trabajo que lo inició Carlos Mendoza hace ya casi 10 años, de tratar de homologar fuentes de información, de que Policía Nacional Civil e INASIF cruzaran sus datos, que hubieran bases de datos unificadas, que hubiera metodología adecuada para levantar los datos, y que eso ha permitido que Guatemala tenga un buen sistema de medición de violencia homicida. En el resto de actos criminales no existen datos que nos ayuden a medir tan uniformados o metodológicamente bien levantados para medir el fenómeno de la criminalidad. Entonces, por eso es que yo puedo comparar la evolución de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes del 2000 para acá o del 2009 para acá, que es cuando empezamos en la tendencia decreciente, pero yo no puedo hacer lo mismo con otros fenómenos como, por ejemplo, asaltos a buses, extorsiones, robos de viviendas. Ahí sí estoy literalmente en un área a ciegas. Y obviamente el tema de la percepción de seguridad se puede medir, por ejemplo, las encuestas de opinión pública. Cuando se pregunte, ¿para usted cuál es el principal problema de país? Antes salía seguridad, ahora ya no es tanto la seguridad. Pero digamos que una pregunta tan genérica no me permite medir de forma detallada cómo el ciudadano subjetivamente está percibiendo la seguridad. Entonces, habiendo como establecido
ese ritmo, ese parámetro de análisis de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Si hacemos un análisis sobre la única fuente de información objetiva, que es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, vamos a cerrar el año 2017 como hemos cerrado los últimos 8 años, que es con una tendencia a la baja. O sea, vamos a cerrar el año, creo que si no estoy mal, en 25.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es una reducción sobre los 27.1 que creo que fue que cerramos el año pasado. Entonces, estamos viendo cómo del 2009 para acá, que en el 2009 llegamos al punto más álgido de 42 homicidios por cada 100.000 habitantes, gradualmente año con año se ha ido reduciendo la tasa de homicidios. El problema que hay es que yo sé que se están reduciendo, pero no sé por qué. O sea, no hay nadie que me pueda dar un dato de qué es lo que se ha hecho bien o qué es lo que cambió, causado ese efecto, de por qué se han reducido los datos. Pero si nos vamos a ese indicador objetivo, el país en general, o sea, no estamos hablando solo del gobierno de Morales, el país del 2009 para acá ha ido mejorando algo está significativamente. Bien, pero no sabemos qué es. Estamos en este dilema, cómo evaluar el tema de la seguridad. Ya lo mencionaba Phil, un tema subjetivo de percepción. A veces sentimos que hay semanas que son sumamente violentas. Si leemos, revisamos portales web, vemos los noticieros, uno se impresiona de algunas noticias que son muy trágicas. El tema de la percepción. Hay otros, los datos fríos, lo que tenemos, lo que nos permite evaluar qué nos dice, nos arroja resultados que pueden calificarse sí como positivos en el avance del fortalecimiento de la seguridad, pero qué tanto hemos avanzado. ¿Cómo se puede medir eso con esos datos fríos que tenemos, los únicos que tenemos? Y el tema de la percepción es algo que sigue presente en la población. En algunos momentos, cuando salen publicadas algunas noticias, la población dice se siente insegura. ¿Cómo abordar este tema tan complejo, Estuardo? Bueno, tenemos que ir primero cuál es el tema que ahora pasó a ser el tema número uno. La prioridad, digamos. Sí, que no es seguridad. O sea, seguridad sigue estando entre las prioridades de los guatemaltecos, pero el tema número uno ahorita es economía, principalmente trabajo, por los niveles de desempleo crecientes. Entonces, primero pongamos en orden los temas que están saliendo a finales de 2017 como los más importantes. La economía es ahorita, por mucho, sobre todo empleo, sigue siendo el tema que no solamente preocupa a Guatemala, a los guatemaltecos, sino que va en crecimiento de preocupación. Y ya mirábamos números que habían sido proyectados hasta 4% de crecimiento, que fueron bajando a 3,5%, luego bajaron a 3%, y a principios de diciembre el titular era que 2,8%. Y posiblemente cuando hagamos la medición ya la otra semana o mediados de enero, vamos a ver cuánto sale en términos del año. Vamos a ver si crecimos o encima de la tasa de crecimiento demográfico, o crecimos igual que la tasa de crecimiento demográfico, o lo trágico sería crecer por debajo de la tasa de crecimiento demográfico, ¿verdad? 2,5, por ahí estamos en tasa de crecimiento demográfico. Pero regresamos entonces al tema de la seguridad, porque de la mano también con el tema de la economía es el tema de la seguridad, pero aquí en un factor un poquito diferente, hay un poquito en el cual creo yo, Philip, decías, no sabemos por qué, pero lo primero que hay que señalar y seguir insistiendo es que ya en términos numéricos, estadísticos, reales, que es como medimos esto, en realidad el número de homicidios ha ido a la baja. Y esa tendencia, pero esa tendencia es desde que se mide 2009, haremos 2010, los 7 años anteriores, y vamos a ver a la baja, que venimos desde tiempos de 34, ¿verdad? De hecho, veníamos desde 37 por cada 100.000, bajamos a 34, a 32, luego bajamos a 30, a 29 y ahí vamos, ¿verdad? 27, y la proyección no ha terminado el año todavía, entonces hay que esperar los números, pero la proyección en términos de años sería... Un tema que preocupa. Es un tema que preocupa. Si vamos en el promedio de 10, de 4, que en términos globales es considerado como normal, casi pegándole una crisis, 4 por cada 100.000. 10 ya es una situación de crisis, 20 ya es guerra. Nosotros estamos todavía, digamos, si terminamos en 25, es una situación que todavía sí nos tiene que preocupar y de manera fuerte. Pero yo iría a las comunidades. Cuando uno
digamos, nosotros los antropólogos queremos entender algo, nuestra primera fuente es la comunidad. Y no es preguntarle cómo se siente, sino, digamos, qué es lo que se ha estado haciendo bien. Yo lo que he visto es un involucramiento mayor de la comunidad con la autoridad. Que el problema que habíamos tenido era que cuando dejábamos solita a la comunidad se volvía casi que en muchos términos parte de la delincuencia. Porque hacía las rondas y todo y terminaba matando o terminaba pegando o extorsionando a aquel que no podía hacer la ronda porque tenía que trabajar, porque tenía que salir temprano a estudiar o lo que sea. Y San Juan Zacatepeques fue un ejemplo primo de lo que pasa cuando la comunidad se organiza y todo, pero no está de la mano con la autoridad. Cuando vamos a autoridad y comunidad, y yo creo que ahí puede estar nuestra primera fuente de información, que es una fuente de información. Pueden haber muchas otras fuentes de información acerca de lo que estamos haciendo. ¿Cuál sería entonces para 2018 aquí la visión? La visión sería acelerar ese proceso de caída del número de homicidios, porque cuando miramos que cae el número de homicidios, también, oh sorpresa, también vienen a la baja muchos de los delitos asociados a homicidios, ¿verdad? También viene una baja, por ejemplo, en el robo, ya sea el robo de carros, el robo de casas, también viene a la baja asaltos, también viene, y todos esos que son como los contextos en los cuales se da un homicidio, también vienen a la baja, que yo creo que eso es positivo. Pero aquí un fenómeno que sí es importante y que no tenemos que dejar, ¿verdad? Y que no tenemos que soltar por nada en el tema de seguridad, y si no el norte, digo Estados Unidos, nos lo recuerda constantemente, es el tema de las maras. Primero porque el mismo gobierno de Estados Unidos ya le entró con fuerza a agarrar y deportar mareros al Triángulo Norte, Guatemala, Salvador y Honduras, pero también porque para nosotros las maras sí sigue siendo un problema serio, que es el que nos mantiene altas tasas, digamos, en términos de los homicidios. Entonces, tal vez la focalización tiene que ser un aspecto muy importante. Vamos a la primera pausa de la noche, SF Seguridad. Al regreso hablaremos sobre este fenómeno de las pandillas. Seguimos con Sin Filtro, la etiqueta SF Seguridad. Estamos hablando sobre los retos para 2018, pero también lo ocurrido durante todo 2017. Y uno de los dolores de cabeza del Ministerio de Gobernación, de las autoridades, fue la pandilla del barrio 18. Durante este año se hicieron intentos para controlar a las clicas, sobre todo a los dirigentes de esta pandilla, y la respuesta fue amenazas, incremento incluso a la violencia. Le ganó el pulso la pandilla del barrio 18 al gobierno durante 2017. Es que ahí es donde hablábamos del divorcio entre los datos y la percepción. Tal vez el caso paradigmático que mejor evidencia ese divorcio es lo que ocurrió en mayo del 2011, si no me falla la memoria. Mayo del 2011 resulta que fue el mes con menos homicidios de cada 100,000 habitantes durante el gobierno de Álvaro Colón. Pero en ese mes fue cuando asesinaron a Facundo Cabral. Entonces, si yo iba con el guatemalteco y le decía, mira, este es el mes menos violento de la gestión de Álvaro Colón, nadie me cree, porque la imagen que todos los guatemaltecos teníamos es que aquí esto se salió de control porque mataron a Cabral. Lo mismo ha venido ocurriendo con el tema de las pandillas. El golpe de efecto de la pandilla del barrio 18. Exacto. Fuerte. O sea, el efecto que tuvo el 2017, la pandilla del barrio 18, fue que comunicacionalmente hablando y en términos de psicosis, hubo varios momentos en el año en que la pandilla 18 transmitió el mensaje de que habían logrado sobreponerse a la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, cuando sale aquel memorándum, creo que fue por ahí de febrero pasado, cuando las fuerzas de seguridad dicen, miren, tenemos información de que la pandilla del barrio 18 va a atacar hospitales, instituciones públicas, por favor cierren los servicios unos días en lo que vemos qué pasa. Primer mensaje.
Cuando se dan, por ejemplo, las amenazas que la pasamos aquí en un programa contra aquel director del sistema penitenciario, Nicolás García, vemos también que ahí hubo pues también un efecto de decir, ¿cómo así que una pandilla se le plantea al tú por tú al jefe del sistema penitenciario? Y así hemos visto varios sucesos durante el año en donde la pandilla del barrio 18 prácticamente ha venido a declararle la guerra, ya no a la ciudadanía, pero le ha venido a declarar la guerra a las fuerzas de seguridad y concretamente al sistema penitenciario. Entonces, cuando eso ocurre, la sensación del guatemalteco es decir, estoy desprotegido. Las fuerzas de seguridad no me pueden proteger. El problema es que como no tenemos datos objetivos, no tenemos mediciones cuantitativas bien hechas, yo no puedo medir si comparado con 2016 o 2015 la pandilla del barrio 18 cometió más o menos actos ilícitos en el 2017. No se puede, no hay. Estamos casi que a la merced de estos mensajes. Correcto. Que ellos envían. Entonces, no puedo hacer un análisis objetivo como sí se puede hacer con los homicidios. Solo se puede hacer el análisis sobre la subjetividad de la comunicación. Y en esa subjetividad de la comunicación, pues el mensaje que una pandilla le declare la guerra al sistema penitenciario, pues en términos de estabilidad social es muy complicada. Lo cierto que también hay que mencionar es que el 2017 también fue un año en el que hubo N cantidad de operativos judiciales y de policía contra clicas que se dedican exclusivamente a las extorsiones. Y otra vez me topo con el mismo problema. Como no tengo datos metodológicamente bien medidos sobre extorsiones, yo no puedo comparar si las extorsiones van a la baja o van al alza, porque no tengo cómo comparar. No hay con qué comparar eso. Y aparte que es un delito que tiende a tener altos niveles de subdenuncia, o sea, que el guatemalteco que es víctima no lo reporta. Pero también si nos vamos por mensajes de comunicación, por lo menos durante el año, lo estaba contando hace poco, hubo 15 grandes operativos de Ministerio Público y Policía para desarticular clicas de extorsionistas. Se acordarán aquel mega operativo de rescate del sur que hubo algo así como 150 capturados y que no tenían ni de dónde irlos a meter. El salón municipal fueron ahí. Exacto, entonces digamos que hubo momentos en donde también las fuerzas de seguridad, también comunicacionalmente hablando, transmitieron el mensaje de decir, estamos desarmando estructuras de extorsionistas. Entonces digamos que de los dos lados hubo golpes de efecto. Las fuerzas de seguridad haciendo mega operativos contra extorsiones y el barrio 18 declarándole la guerra al sistema penitenciario. Pero me tengo que quedar con eso, porque al día de hoy yo no puedo decir barrio 18 se portó mejor o se portó peor que años pasados, como tampoco puedo decir el número de extorsiones subió o bajó comparado con años pasados. ¿Qué podemos decir de este tango entre autoridades y el barrio 18? Estos golpes de efectos de ambos lados. Lo que hemos aprendido, y vaya si no lo hemos aprendido año tras año, es que una vez la autoridad es amenazada por los mareros sí cumplen. Es que eso es, o sea, no es que fue una amenaza y que va a pasar esto y va a pasar lo otro, no. Una vez vieron que había una amenaza, y mira, mataron al director del Infiernito en el Parque Escuintla. Luego, y de ahí mismo, ¿verdad?, mataron a otros del Boquerón, y hay una cuestión de cumplimiento de palabra, que es lo que pasó, por ejemplo, con una empresa de telefonía, a la cual todos escuchamos los audios, todos Guatemala nos quedamos fríos de decirle, nos pagan 20,000 por cada distribuidor y 100,000 quetzales de entrada, ¿verdad? ¿Cuánta gente mataron de esta empresa? Okay. Con uno que maten ya es mucho. Pero no digo 4, digo mucho más de lo que está sucediendo. Y los datos creo que nos deberían de ayudar también para concentrar dónde están teniendo mayor efecto. Y hay datos en relación, por ejemplo, cómo se ha incrementado, porque estos desagregados ya del número de homicidios, entonces ya los miras por departamentos, ya los miras por zonas, y ahí es donde realmente tenemos que ir todavía un poquito más fino, que es lo que no hemos ido, ¿verdad? Donde está aún la zona 18, yo vivo en la zona 18, ¿qué parte de la zona 18 es realmente la más afectada? Lo cierto es que cuando miran números de asesinatos, si la zona 18 sigue siendo una zona roja, ¿verdad? Por la cantidad de... Villanueva es otro lugar que, por ejemplo, sigue teniendo números bastante altos de homicidio y de asesinatos, pero lo tenés que también ver con, por ejemplo, robos de casas, robos de carros, asaltos a buses,
O sea, tenés que ver y tenés que ver la evolución también del crimen, porque el crimen no es estático, es muy dinámico. Y lo más sorprendente fue que fue la semana pasada, que fue un grupo de mujeres la que asaltó el bus 40R, que de aquí de Liberación hasta el puente del Trébol, ¿verdad? Pero fue un grupo de mujeres que, pues, tal vez es el sexismo y el machismo guatemalteco, interprétalo como usted quiera, pero por lo menos que yo sepa es primera vez que escuchamos que es un grupo de mujeres que se dedica a asaltar buses. Entonces, hay una evolución la pandilla, como es una interacción, una dinámica muy comunitaria, tiene la capacidad de modificar, mutarse muy rápidamente. Si cooptan a 10 de tus integrantes, tendrán otros 5, entre esas más mujeres, de donde echar mano para seguir delinquiendo. O el nivel también de captación de nuevos mareritos, porque empieza muy temprano, es muy bueno, es muy eficiente. Cuando veías los operativos de extorsiones que mencionaba Philip, veías incluso a personas de la tercera edad, personas que pudiesen ser abuelitas, quienes estaban o eran parte de esta estructura de cobros de extorsiones. Por ejemplo, las personas de la tercera edad generalmente eran quienes cumplían el rol de testaferrados, de cobradores o de lavadores de dinero. O a nombre de las cuentas estaban a nombre de ellas, de las abuelas. Digamos que el problema del fenómeno de las extorsiones es que el 80%, por lo menos, de las extorsiones se originan en las cárceles. Entonces, digamos que también es un fenómeno de como un barrilito sin fondo, porque de nada me sirve estar desarticulando redes y redes y redes si lo único que estoy haciendo los estoy mandando a la cárcel y desde la cárcel siguen operando de forma impune. Y por lo que decía Estuardo, mientras tengan esa capacidad de reclutamiento relativamente intacta y mientras las condiciones socioeconómicas que generan los incentivos para que los jóvenes ingresen a las pandillas juveniles, esto es un fenómeno que se va a seguir replicando. Entonces ya no voy a tener 500 pandilleros en la cárcel, voy a tener 5,000, pero ya no voy a tener 10,000 pandilleros en las calles, voy a tener 100,000. O sea, este es un fenómeno que mientras no se atiendan las causas estructurales, llamarían algunos, socioeconómicas, prefiero llamarlas yo, el fenómeno va a seguir acrecentándose conforme el tiempo vaya pasando. Y en seguridad la cárcel es el tema que estuvimos recurrentemente tratando aquí y lo vamos a seguir tratando. No podemos dejar ese tema, porque las cárceles solamente reciclan, mejoran, potencian, reúnen, del crimen. Sí, digamos, preparan y casi que especializan al crimen. Y es que cuando haces la pregunta en términos de la comunidad, en términos de qué es lo que pasa, la respuesta es sí, la comunidad tiene que estar comprendiendo cuál es el proceso, por ejemplo, de seguridad en el cual entra, por ejemplo, un ilícito, entra la PNC, luego entra el MP, el ente investigador, entra INASIF, entran todos, luego entran los juzgados, los jueces y todo llega una condena y en la cárcel. Y clásico en Guatemala, todo es métalo al bote, métalo a la cárcel, métalo al bote, métalo a la cárcel. Y que orinó en el árbol, métalo a la cárcel. Y todo es meter a la cárcel. En la cárcel, aún aquel bolito que se fue, mira, no digo que sea periodista, pero el bolito que se fue a la cárcel, aún siendo una persona pues que no está metido en ninguna de crimen y todo, su única forma de defenderse es pasar a ser parte de alguno de los grupos de delincuencia enorme que están en la cárcel. Entonces, la cárcel no te soluciona nada. El sistema penitenciario no se transforma en ese lugar donde se va a reinsertar a algunos y castigar a otros, sino que es la academia en donde aprenden nuevas donde hay jerarquías, cosas que no tenían. Donde hay jerarquías. Y miren, el fenómeno del sistema penitenciario también lo discutimos hasta la saciedad en el 2017, que hablamos que era un problema de infraestructura, de incentivos, de pago de los agentes, de combate a la corrupción, de marco regulatorio, en fin, digamos que es un problema multidimensional. Pero para que miren que esto es como que un círculo vicioso, porque una de las razones por las cuales la pandilla del barrio 18 en varias ocasiones le declaró la guerra al sistema penitenciario es porque el sistema penitenciario, con todas las limitantes que tienen, trató de poner orden. ¿Qué es poner orden? Temas como, por ejemplo, limitar o controlar mejor las visitas, controlar mejor los ingresos de encomiendas, o sea, los artículos que le llevan a los presos, controlar la pernocta de personas particulares dentro de las cárceles, controlar el tema de los bloqueos de las antenas. Es decir, cuando el sistema penitenciario, trabajando con lo que hay, que es muy precario,
trató de apretar las tuercas y de tratar de evitar que hubiera tanto descontrol, que ese descontrol a su vez es lo que facilita que se lleven a cabo los actos criminales dentro de los presidios. Cuando el sistema penitenciario trató de apretar esas tuercas, la reacción de la pandilla, ¿cuál fue? Declaró la guerra. Y cumplió. Y te voy a atacar al director del centro. Vamos a la pausa, la etiqueta SF Seguridad. Seguimos con más temas de 2010, de 2017 que fueron protagonistas en ese tema. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro SF Seguridad. Nos quedamos en el bloque anterior, pues conversando y analizando el problema del sistema penitenciario, un tema que se abordó en varias ocasiones en esta mesa roja. Se hablaba de la necesidad de la modificación de ese mismo sistema penitenciario, de una normativa que permitiera actualizar ese mismo sistema de cárceles, infraestructura, inversión y sobre todo que no sea visto como la cenicienta del sistema de justicia, ¿no? Muchas veces el sistema penitenciario, como lo mencionaba Estuardo, lo reducimos a un bloque de metan los presos, un castigo, un calabozo, y allí no se ha podido abordar otras aristas que tiene este problema y que incluso políticamente a veces no se saca a colación ni se debate en el Congreso, en el mismo organismo ejecutivo. ¿Habrá algún chance de poder volver atractivo el tema del sistema penitenciario como una apuesta para modificar y proponer alternativas que lo hagan funcionar y que no sean el caos penitenciario como lo menciona a veces Estuardo? ¿Hay posibilidades de eso en 2018? Yo creo que sí. Miren, y ahora que ya solo pasa Año Nuevo y empieza pues ya la campaña política más descarada y más abierta, porque campaña política siempre hemos tenido, pero la campaña descarada y abierta empieza el 2 de enero, ¿verdad? Y van a salir aquellos que quieren que el voto y que reúnen a la gente y que están los fines de semana y los domingos y como si fuera iglesia y salen todos, ¿verdad? A pedir el voto, primero a hacer sus células y ellos creen que van a llegar a la presidencia, porque eso es lo que quieren. Pues mi primera pregunta que le diría yo a todos los que quieren el voto, nuestro voto es, mire, deme el proceso, no solo cuáles son las soluciones, sino el proceso y los costos para el sistema penitenciario, ¿verdad? Y aquí sugerencias porque estoy seguro que no tienen la menor idea. Primero, la división, clasificación, ¿verdad? Redefinición de niveles de riesgo de reos, porque ahorita los tenemos todos juntos. Entonces, ahí no importa. Esa falta de clasificación permite que aprenda las actitudes del otro y no las aprende porque quiere aprenderlas o porque, digamos, quiere sobrevivir. Porque es su única forma de sobrevivir, o las aprende, se muere, no tiene para dónde, ¿verdad? Y primero esa clasificación, pero segundo, sí necesitamos construir más cárceles. Es una conclusión a la que, y sé que ahorita todo el mundo brinca, dice, sí, pues necesitamos escuelas, necesitamos hospitales, miren, necesitamos muchas cosas. Pero si vamos a entrar en el tema de seguridad, que junto con el de economía son dos temas que nos preocupan, sí vamos a necesitar más cárceles, porque tenemos hacinamiento. Aún aquellos que han cumplido sentencia y regresen a su casa o se queden libres o vayan a arresto domiciliario o lo que sea, aún restando estos no llegamos a la cobertura de los espacios disponibles para la gran cantidad de reos que se tiene. Entonces vamos a necesitar hacer eso, nos guste o no nos guste, vamos a necesitar hacer más cárceles y que ojalá sean de máxima seguridad y ojalá sean muy alejadas y muy lejos, que es como en realidad se hacen esas cosas, y eso es dinero, no hay otra. Pero y un tercer punto también es si todo requiere cárcel, ¿ya? Porque hubo un cambio a la ley ahí, ¿verdad? De que todos nos opusimos, porque el cambio a la ley era básicamente para darle una especie de prebenda y un dulcito a los presitos de Mariscal Zavala. La ley Mariscal Zavala, de hecho sí le pusimos de apodo. Pero yo creo que la pregunta es válida, por lo menos la pregunta que daba origen que puede dar origen a un cambio a la normativa. Todo requiere y debe
ser castigado con cárcel. Otros países lo que tienen es trabajo comunitario, otros tienen arresto domiciliario, otros tienen los mismos que... Todos esos temas fueron espinosos, Estuardo. ¿Se acuerdan cuando se presentó en un primer momento la iniciativa esta de la redención de penas? Todo es polémico, porque cuando se hablan de esos temas se cree muchas veces que se está premiando al reo o al señalado, al tratarlo de... sacarlo de la prisión preventiva. De ahí que el primer paso es la clasificación, porque digamos el que esté acusado de asesinato y que al final sea vencido en juicio y sea ya un asesino, no hay otra palabra para eso, pues no pues, pero del 100% del universo que hay de asesinato no ha de ser, no es el 100%, ese es mi punto. Ya hay otros, hay robo, hay estafa, hay muchas otras, ¿verdad? Entonces para mí si todo es con la cárcel, porque nuestro paradigma, y es el que tenemos que cambiar, es que en la cárcel ahí está el problema, que se vaya, ¿no? Y el problema ahí empieza. Lo único es que la enfermedad ahí, el virus ahí se hace potente, después no hay antibiótico, ¿verdad?, suficiente para ese virus que ya se fortaleció, ya creció, y desde ahí infecta más, lo que estabas diciendo, que fueron declaraciones del mismo ministro de Gobernación, que el 70% de las llamadas de extorsión salían de la cárcel. Entonces, además, pero eso implica también ver a los guardias de la cárcel, a la guardia de presidios, cuánto están ganando, qué comen, cuántos días se mantienen ahí, ¿ya? Y que cuando los reos, sobre todo muy peligrosos, mareros por ejemplo, le declaran la guerra al sistema penitenciario, ¿quiénes son los primeros que son asesinados? Los guardias de presidios, el alcaide, el director, el subdirector. Esto es lo que vimos este año. Hay iniciativas que creo que son interesantes retomar para discutir durante este año: la profesionalización de la guardia penitenciaria para evitar o minimizar estos riesgos que mencionaba Estuardo. También está el tema que el ministro de Gobernación a inicios de 2017 pues trató de discutir esto de las personas que habían cumplido ya una condena, pues ya retirarlos de prisión, porque hay un problema de hacinamiento en las cárceles, y esto de la rendición de penas, ¿no? Pero no tiene que ser el hacinamiento. El hacinamiento... Hay falta de infraestructura. Sí, falta de infraestructura la tenemos, pero tiene que ser una clasificación que busque... una cuestión lógica, que clasifique correctamente perfiles de y el nivel de criminalidad del acusado. Porque hasta este momento el quien clasifica a los reos es el que tiene el poder del sector o del área. Primero es el juez. No, pero en la práctica es algún reo, alguna clica, quienes tienen el control adentro. Y clasifican a Talacha. Solo lo mira y dice, este tiene pista, entonces recordémonos cuando los mismos reos tenían el control de cuántas... Ellos contaban a los reos. Cuántos pandilleros, cuántos reos tenían un determinado sector, y esa información se la trasladaban al director de la cárcel. Eso ya es no tener control del espacio físico. Entonces, por eso es que la Guardia de Presidios, en el fortalecimiento también debe buscarse la retoma del territorio, y esta es una retoma territorial, y ojo, no va a ser fácil, esta retoma no va a ser tampoco pacífica, pero eso hay que estar claros, ¿verdad? No esperemos que sí, y aquí uno de los que empieza a hacer mucho ruido después es el mismo Procurador de los Derechos Humanos, pero él tiene que entender que sí tenemos un problema serio. Y que es un problema de derechos humanos, pero para nosotros, las víctimas, los que reciben las llamadas de extorsiones de las cárceles, este es uno de los grandes jugadores que tiene que entender, ¿verdad?, que sí tenemos un peligro inminente y presente en los presos que la cárcel no está viendo, pero que requiere la acción de requiere muchas acciones, pero requiere también que algunos entiendan que van a tener que tomarse decisiones difíciles, pero eso es liderazgo, tomar decisiones difíciles. ¿Liderazgo en el tema del sistema penitenciario, Philip? Es que por eso les digo, hay limitantes que van más allá del tema de liderazgo y de toma de decisiones. Yo creo que después de la salida de Nicolás García hubo esfuerzos significativos por tratar de ordenar la casa, pero el problema va mucho más allá. O sea, el primer origen del problema es de infraestructura. Y esto implica que el Estado de Guatemala, en medio de todas sus falencias y necesidades, tiene que encontrar el espacio presupuestario para invertir
600 millones, 800 millones, 1.000 millones de quetzales en construir infraestructura carcelaria. Decisión no popular. Que es una decisión no popular. O sea, es que cuando decimos aquí, miren, es que hay que construir por lo menos 3 nuevas cárceles en el país que van a costar 800 millones de quetzales, la reacción nacional es: ¿y por qué cárceles? Que los maten a todos, mejor debería de usarse esos recursos para salud y educación. Pero es que desde el problema de infraestructura, ya el sistema penitenciario ya está atado de manos. Porque aquí en Guatemala no tenemos cárceles que realmente cumplan el estándar de cárcel de máxima seguridad. Que la cárcel de máxima seguridad, como lo hemos definido, es prácticamente matar en vida a un acusado, a un condenado. Es aislarlo completamente de la sociedad, y eso en Guatemala no existe. Segundo, la modificación de los marcos normativos. Es que mientras en Guatemala, por ejemplo, se permita que en el preventivo de la zona 18 coexistan sindicados que están enfrentando todavía proceso penal con otros que ya fueron condenados. Mientras, por ejemplo, no se revise todo lo que mencionaba Estuardo, de quienes ya cumplieron una sentencia o quienes podrían ser sujetos a una redención de pena, mientras no se generen incentivos, por ejemplo, para que haya estudio, trabajo, reinserción. Digamos que también lo que se puede hacer en las cárceles es muy limitado. Muy reducido. Al final, miren, e incluso digamos que esto es como que las partes poéticamente tristes de la historia. Que uno de los modelos de trabajo más exitosos que ha habido en Guatemala dentro de una cárcel era la cooperativa Torrefuerte de Byron Lima. Después nos enteramos para qué servía. Entonces, digamos que también ya ese modelo de decir: introduzcamos cooperativas de presos que por lo menos se dediquen a hacer sus maquilas, a producir, a trabajar dentro de la cárcel, sí, pero evitar que sea como Byron Lima. Entonces, ¿me entienden? Digamos que hay muchas limitantes dentro del sistema penitenciario, y muchas de esas limitantes están asociadas al marco regulatorio. Por ejemplo, mientras el marco regulatorio no genere obligatoriedad o incentivos, porque se puede trabajar de cualquiera de los dos lados, para que los presos trabajen estando en la cárcel, o para que estudien, o darles, por ejemplo, en el caso de prisiones de mínima seguridad, que haya un proceso que les permita a los condenados de mínima seguridad, pues, conducir estudios o poder continuar ciertas actividades laborales. Pues es muy difícil hacer que el sistema penitenciario realmente se vuelva un espacio de reinserción. Claro. Bueno, vamos a la pausa. Al regresar hablaremos sobre el tema de la Policía Nacional Civil, también muy interesante durante 2017. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta SF Seguridad. En este último bloque hablaremos de la Policía Nacional Civil y el papel de los patrullajes. Mucha polémica durante 2017 por el papel de los efectivos de la PNC. En estos momentos aún se discute si se terminarán estos patrullajes combinados, el papel del ejército en el tema de la seguridad ciudadana. ¿Cómo ven ustedes 2017 para la Policía Nacional Civil? Philip. Miren, digamos que el reto de la Policía Nacional Civil está asociado a ganar mayor nivel de credibilidad y respaldo entre la sociedad guatemalteca. Lo vemos en el sentido que desde principios de 2017, en cumplimiento con uno de los tantos requerimientos que Estados Unidos ha planteado en el marco de la Alianza para la Prosperidad, se han venido suspendiendo los patrullajes combinados. Y eso ocurre porque si ustedes consultan la Ley de Asignaciones Consolidadas del Presupuesto Federal Norteamericano, uno de los requisitos para que el Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Salvador y Honduras, pueda acceder a los fondos de la Alianza para la Prosperidad es profesionalizar a las fuerzas policiales de carácter civil y reducir el rol de los ejércitos en funciones de seguridad interna. Entonces, la interpretación que hubo en Guatemala es decir, bueno, eso implica ejército en las calles ya no, o sea, porque eso es seguridad interna. Entonces, a raíz de eso es que de principios del 2017 vimos pues el cierre o la suspensión de los patrullajes combinados. Recordemos toda la demanda que hizo el alcalde de Misco, Neto Brand, para que continuara alguna manifestación de patrullajes combinados y demás. Y en gran medida, cuando vemos datos, encuestas que incluso realizamos aquí durante los programas, lo que ocurre es que el ciudadano guatemalteco tiene la percepción
que el policía no genera seguridad mientras que el soldado sí. Y entonces, digamos que el reto, porque ahí, a mí sí me cuesta ver un escenario en el que se regrese al ejército a patrullar las calles, porque ya es una demanda, como les digo, que viene desde Estados Unidos, porque se está condicionando fondos para Guatemala sobre ese punto. Incluso dentro del mismo ejército, pues siempre hubo una línea de pensamiento que decía es que el soldado no está ni equipado ni preparado para llevar patrullajes en zonas urbanas. Entonces, digamos que a mí me cuesta ver el escenario en el que se retornen los patrullajes combinados. Sobre eso, entonces el reto aquí es cómo la policía puede empezar a transmitir el mensaje de que realmente puede brindar seguridad, porque ese es el problema. O sea, el guatemalteco pide ejército en las calles porque percibe que la policía no lo puede dar. Su función. Entonces eso implica que la policía es la que tiene que ir subiendo su capacidad de generar confianza entre la ciudadanía. Algunos hablan si esto se puede o se debe hacer de una forma gradual. Mira, lo que ha sucedido es que sí se ha hecho de una forma gradual, porque en mucho el ejército, me refiero a seguridad ciudadana, sí ha salido del rol de seguridad ciudadana. Y yo hice un sondeo, que no es encuesta, porque no es encuesta, en radio la semana pasada, precisamente porque uno de los titulares de la semana pasada fue ese, ¿verdad? De la polémica que surge entre seguridad, el ministro de Gobernación, que dice que no necesita el ejército y que la policía es suficiente y que ese va a ser el estándar. Entonces, la pregunta que yo lancé era si Gobernación asegura que el ejército no es necesario en las calles, porque eso fue lo que el argumento del ministro. Y la respuesta en las opciones me pareció interesantísima, porque más de la mitad de los 800 y pico personas que respondieron fue que la PNC no era la suficiente en las calles. O sea, no era si el ejército estaba o no en las calles, sino que que la mitad de los que respondieron dijeron que realmente lo que sucediera era que la policía no era suficiente en las calles, y un 32% más que estaban en desacuerdo con la aseveración del ministro. Ya solo ahí tenés un 80%, arriba del 80% de esto. Seguimos todavía posiblemente con un paradigma mental de seguridad que, como ha dicho Philippe, en la percepción es que quiero ver. De ahí la razón que ponemos seguridad en las entradas de los condominios, de la colonia, seguridad en los buses, seguridad aquí, seguridad privada, o sea, guaruras, de seguridad en los centros comerciales, seguridad aquí mismo en la entrada de Guatevisión tenemos seguridad. Entonces seguimos con un paradigma de vigilante, ¿verdad? Y ese paradigma, de alguna manera, creo que con tecnología, creo que con otras formas de pensar puede variar, pero por el momento lo que dice por lo menos en un sondeo, ¿verdad? Es que, y un sondeo común y corriente, es que la mayoría de gente, 20 y 80, ¿verdad? El 80% por lo menos sí estaría de acuerdo con esa salida del ejército a las calles. Lo que no pregunté pues, sería bueno si es en combinación o si solo saldría el ejército. Philippe, decís, yo no veo al ejército solito en las calles, yo tampoco lo veo, que generalmente son fuerzas combinadas, sobre todo seguridad ciudadana, pero hay que también anotar un hecho importante en términos de Policía Nacional Civil, y es que Policía Nacional Civil cerró el año casi con 40,000 la fuerza efectivos, sí, porque hubo graduaciones. En los últimos días de diciembre, después del 15 de diciembre hubo graduaciones, y además hubo también reforzamiento para ciertos niveles de patrullaje. También el ejército tuvo un nivel de ascensos y graduaciones, y también tuvo apoyo en movilidad, porque cuando uno piensa en seguridad hay que pensar en los costos, en la movilidad, en la coordinación, en la inteligencia, en la contrainteligencia. No vaya a ser que, como en un caso que tratamos la semana pasada de contrabando, donde eran 6 militares los que pararon aliados al contrabando. Uno entiende las dudas de la población respecto al papel de la Policía Nacional Civil. La historia reciente nos
pues nos da algunos ejemplos en donde la PNC o la Policía Nacional, como se llamaba antes, no era como, digamos, el garante de mayor confianza de la población. Y bueno, eso hay que entenderlo. Pero de un tiempo acá se ha iniciado un proceso de profesionalización. Correcto. ¿Qué tanto alcanza eso para que la población ya confíe nuevamente en los efectivos de la PNC? Y una cosa que es muy importante de la policía, que no tenemos que perder de vista, y lo han hecho muy bien, es que, de hecho, pienso en otras instituciones del Estado y no veo ninguna otra. De hecho, todos tienden a esconderse y a esconder sus esqueletos, ¿verdad? Sus faltas. Sus faltas y todo. La Policía Nacional Civil es la única institución que se depura frente a nosotros, ¿ya? Porque cualquier cosa que sucede, gente que esté metida en cualquier ilícito, lo sabemos al instante. Mientras otras instituciones lo que hacen es tapar o sacar, o ya no estaba trabajando con nosotros y todo, buscan cómo zafarse de ese malcabresto. El policía no, se depura frente a nosotros. Yo creo que eso es un buen mensaje de la ciudadanía, es un mensaje que quisiéramos que no estuviera sucediendo, que no hubiese depuración, lo ideal fuera que no pasara, pero ¿no? la realidad es la realidad, y cuando la realidad nos dice que hay gente que por alguna razón está en un listo, ellos mismos lo están sacando. Entonces, el trabajo, creo yo, más que de la comunidad, es de la policía. Se tiene que ganar nuestra confianza. Creo que ha dado pasos en la dirección correcta para ganarse, pero tiene que dar más, y más contundentes y con más fuerza, y más veloces. ¿Y cómo se responde a esta percepción de seguir necesitando el ejército en las calles? Porque es una necesidad latente de la población. Uno le pregunta y dice, no quiero al ejército aún en las calles. ¿Ves el caso de Misco? Y ya lo mencionaba, Felipe, el caso del alcalde Neto Brand, ¿verdad? Que él mismo salió con su gente a pedir esto. Yo creo que podemos tener alianzas, yo creo que podemos hacer alianzas estratégicas, y hemos olvidado un proceso que está reconocido en la Constitución. De hecho, las únicas policías reconocidas en la Constitución son las policías municipales. La Constitución no habla de la PNC, y obviamente el ejército, ¿verdad? Pero el ejército con su misión y todo dentro de la Constitución. Pero en términos de policía, es la policía, ¿verdad? Posiblemente alianzas entre policías municipales para generar un nivel medio de seguridad, para un nivel que suba a una policía nacional, ¿verdad? Posiblemente podemos nosotros entrar a analizar esas posibilidades. Lo que sí necesitamos es acercamiento de las autoridades, de la policía, a la comunidad, y creo que han avanzado bastante en eso, pero hace falta todavía, porque la gente tiene que ganar confianza y entonces credibilidad. En la medida que la gente crea, en la gente confíe, va a sentir menos la necesidad del ejército. Y además, muchos oficiales dentro del ejército creen que el ejército debe regresar a las funciones básicas que establece la Constitución: soberanía, el cuidado de fronteras. Este año cerró también con lo que hizo las autoridades de atacar el contrabando. El contrabando es una cuestión de fronteras que vulnera también nuestra seguridad interna, en lo cual sí debería estar obviamente involucrado el ejército, porque es cuestión... Yo no sé si el Ejecutivo entiende muy bien las funciones del ejército, porque lo que hemos visto en 2017, pero las entiende, porque en 2017 creo que utilizó al ejército en otras actividades que para mi gusto no eran, para hacer escritorios no eran la ni para construir casas tampoco, ni para tapar baches. Esas no son funciones del ejército. Eso lo que hace es que demerita, totalmente deshace la función del ejército. No es para eso. Y puede desgastar a la figura del ejército. Es que la desgastan. Otro gobierno verá con los sacos de fertilizante, y la otra, ¿cómo se llama? La vieja política sacaba a los soldados a repartir bolsas de comida. Esas funciones entran a ser parte del ejército, pero en situaciones de crisis. Son muy temporales, pero muy temporales. Un huracán, no sé, el volcán está haciendo erupción, un terremoto que hemos pasado, pero son muy temporales, son 30, 60, 90 días, y hasta ahí murió la flor, y tiene que regresar a las funciones que tienen asignadas en la Constitución. Hemos terminado esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo y Philip, en la etiqueta SF Seguridad. Nos vemos, feliz noche.